Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Samantha Puente del quinto AC nocturno y hoy les voy a hablar sobre el riesgo del crédito y valor de la deuda corporativa. Bueno, aquí vamos a explicar lo que son los corredores de bonos. O sea, los corredores de bonos quieren decir que se refieren a las tasas de interés en el mercado o las tasas a plazos y los rendimientos al vencimiento. Y las razones por las cuales los bonos de corto y largo plazo ofrecen tasas diferentes de interés y por qué un cambio por qué un cambio de tasas afecta más los precios de los bonos de largo plazo. Y también vamos a ver las tasas de interés, cómo responden a los cambios de las perspectivas sobre la inflación. Bueno, cuando se realiza préstamo, es seguro que las deudas se pagará completamente y a tiempo. No sucede lo mismo con la deuda corporativa. Por ejemplo, en este gráfico aquí vemos que en el 2001 las compañías dejaron de pagar casi 100 millones de dólares en deuda. Los tenedores de bonos saben que corren el peligro de no volver a recibir su dinero, por lo que demandan una tasa de interés mayor. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. En el 2006, Almacenes La Ganga era un fabricante de las parrillas para hamburguesas y otros electrodomésticos pequeños. Sus bonos de 12.25% en 2008 tenían un precio del 79% de su valor nominal y ofrecían un rendimiento al vencimiento del 30.2%. Un inversionista ingenuo que comparaba esto con el rendimiento del 4.5% de los bonos de tesorería podría pensar que la deuda de la ganga era una inversión maravillosa, pero su dueño ganaría un rendimiento del 30%, solo si la compañía pagaba los bonos en su totalidad, con más de 450 millones de dólares de deudas y solo 80 millones de capital en libras. No era ninguna manera segura de que la ganga pudiera reunir el efectivo necesario, puesto que había un riesgo de que la compañía dejara de pagar el rendimiento esperado de los bonos en menos del 30%. Ya, vamos a ver un ejemplo sobre el rendimiento de la deuda corporativa. Los bonos corporativos como los de la ganga prometen un mayor rendimiento que los bonos del gobierno, ya que vamos a ver si es que en realidad ofrece un mayor rendimiento real. Y para responder esto vamos a realizar este ejemplo. Supongamos que la tasa de interés en bonos a un año libre de riesgo es de un 5% y una empresa ha emitido notas al 5% con un valor nominal de $1,000 que vence en un año. En cuanto se venden las notas de la empresa, si las notas están libres de riesgo, la respuesta es fácil. Se descuenta el capital y el interés. Como vemos aquí, los 1,000 más los 50 dividido por el 1.5% que da igual a $1,000. Ya. Otro ejemplo es que supongamos que hay una probabilidad del 20% de que la empresa deje de pagar y que en tal supuesto los tenedores de sus notas reciban la mitad de su valor nominal, o sea, $500. En este caso, los posibles pagos para los tenederos de notas son las siguientes. Del cumplimiento, $1,050, que es una probabilidad del 8%. Y del incumplimiento, unos $500, con una probabilidad del 2%. Desde luego, esto supone que el riesgo del incumplimiento de estas notas es totalmente diversificable, de modo que no tienen riesgo de mercado. En general, los bonos sí tienen riesgo de mercado porque es más probable que el incumplimiento ocurra en las recesiones, cuando todos los negocios tienen resultados malos. ¿Y qué son las recesiones? Las recesiones es cuando suben las tasas de interés y por ende todo sube. Cuando en los bancos centrales suben las tasas de interés. Ya, ¿qué determina el diferencial de rendimiento?
Ya, aquí vemos en este gráfico el diferencial del rendimiento en los bonos corporativos estadounidenses según su riesgo. Los bonos se califican 3 niveles más abajo. El diferencial del rendimiento de estos bonos ha promediado un poco más del 2%. En el fondo de la pila se hallan los bonos de alto rendimiento, o bonos chatarra. Hay una variación considerable en las diferentes rendimientos de estos bonos. Un diferencial común podría estar alrededor del 5%, por arriba de los títulos de tesorería. Pero, como vimos en el caso del bono de la ganga, los diferenciales se pueden disparar al cielo si las compañías se meten en dificultades financieras. Recordemos que son rendimientos prometidos y las compañías no siempre cumplen sus promesas. Muchos bonos de alto rendimiento han dejado de pagarse, mientras que algunos de las emisoras más exitosas han redimido su deuda, con lo que ha privado a sus tenedores de una corriente continua de altos pagos de cupón. Así que aunque el rendimiento prometido de los bonos chatarra ha promediado un 5% más que los títulos de tesorería, el rendimiento anual ha sido del 1.5% mayor. Aquí en esta figura podemos ver también que los diferenciales de rendimiento pueden variar de manera drástica de un año al siguiente. Por ejemplo, estos diferenciales fueron altamente en el 2000 y 2002, pero se comprimieron mucho en los siguientes 4 años. Una razón probable de los altos diferenciales del primer periodo es que es que es que se creía que las compañías estaban en mala situación financiera y que era más probable que dejaran de pagar. Sin embargo, las fluctuaciones parecen demasiado grandes como para explicarlas solo por el cambio de probabilidades de incumplimiento. Más bien parece que después del 2002 los inversionistas se volvieron más renuentes a correr los riesgos de los bonos de baja calidad y se escabulleron a puerto seguro de la deuda de alta calidad. Ya, la opción de incumplimiento. La diferencia entre un bono corporativo y un bono comparable de tesorería es que la compañía tiene la opción de dejar de pagar, mientras que se supone que la del gobierno no debe hacerlo. Es una opción valiosa, desde luego preferiría tener la opción de desprenderse de las deudas de su empresa. Por desgracia, todo tiene sus desventajas. Y la desventaja de tener La diferencia entre un bono corporativo y un bono comparable de tesorería es que la compañía tiene la tiene la opción de dejar de pagar, mientras que se supone que el gobierno no lo hará. Es una opción valiosa. Desde luego, preferiría tener la opción de desprenderse de las deudas de su empresa. Por desgracia, todo tiene desventajas. Y las desventajas de tener una opción de incumplimiento es que los tenedores de bonos corporativos esperan que se les compensen por entregarles la opción. Por eso los bonos corporativos se venden a precios menores y ofrecen rendimientos mayores que los bonos gubernamentales. Ya, a ver. Un ejemplo es el caso de Circular File Company, que se vio en el capítulo 19. Para ilustrar la naturaleza de la opción de incumplimiento, Circular File tomó préstamos de $50 por acción, pero luego la empresa entró en una etapa difícil y el valor de mercado de sus activos cayó a $30. El precio de bonos y acciones de Circular cayeron a $25 respectivamente. Así, el valor de Circular a mercado es, por ejemplo, el valor de los activos, $30, el de los bonos 25 y más 5 de las acciones igual $30, que es lo que vale la empresa. Ya que al momento de caer, los accionistas lo que hicieron que fue sacar sus acciones y eso fue que hizo que la empresa bajara todos sus activos. Ya, si la deuda de Circular estuviese vencida y se tuviese que pagar ahora, la empresa no podría pagar los $50 que tomó prestados al principio. Dejaría de pagar a los tenedores de bonos, se quedarían con los activos que vale
$30 y los accionistas no recibirían prácticamente nada. Entonces Circular tiene un valor de mercado de $5 porque la deuda no se vence ahora, sino hasta dentro de un año. Un golpe de buena fortuna podría incrementar el valor de la empresa, lo suficiente como para pagar por completo a los tenedores de bonos y quizás quedaría algo para los accionistas. Cuando Circular File se endeudó, adquirió la opción de no pagar. En otras palabras, no está obligada a pagar la deuda en su vencimiento. Si el valor de sus activos es menos que los $50 que debe, elegirá pagar, elegirá la opción de no pagar la deuda. Y los tenedores de bonos se endeudarán de los activos. Para expresarlo en otra forma, cuando Circular obtuvo los préstamos, los tenedores de bonos adquirieron los activos de la compañía y los accionistas ganaron la opción de comprarlos de vuelta pagando la deuda. En efecto, estos últimos consiguieron una opción de compra sobre los activos de la empresa, así que el balance de Circular File se puede expresar como sigue. Como activo tenemos los $30 y como los pasivos tenemos $25, que es el valor de los bonos y el valor de los activos, y $5 el valor de las opciones, como podemos ver en este gráfico de aquí, y $30 que equivale el valor de la empresa. Ya. Las calificaciones de bonos y la probabilidad de incumplimiento. Los bancos y otras instituciones financieras quieren conocer el valor de los préstamos que han hecho y también necesitan saber qué riesgo corren al hacerlo. Algunos apoyan el criterio de los servicios especializados de calificación de bonos, otros han desarrollado sus propios modelos para medir la probabilidad de que el deudor pueda pagar esa deuda. La calidad de la mayor parte de los bonos que se negocian pueden juzgarse por sus calificaciones. Hay tres servicios principales de calificación, uno que es el Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Por ejemplo, los bonos de más alta calidad están calificados como AAA por Moody's. Luego vienen los bonos AA, que es por Standard & Poor's. Y por último tenemos los bonos calificados como BA, o también se les conoce como bonos chatarra. A los bancos de inversión, muchos fondos de pensionistas y otras instituciones financieras no se les permite invertir en bonos a menos que sean de grados de inversión, dependiendo del grado de inversión. Ya. Los bonos calificados por debajo de BA se conocen como bonos de alto rendimiento o bonos chatarra. La mayor parte de los bonos chatarra están constituidos por ángeles caídos. Los ángeles caídos son bonos de compañía que habían caído en tiempos difíciles, pero durante la década de 1980, que sucedió lo de la Guerra Fría, las nuevas emisiones de estos bonos se multiplicaron por 10. Conforme más y más compañías emitían grandes cantidades de deuda de baja calidad para financiar adquisiciones. El resultado fue que por primera vez enanos corporativos pudieran tomar el control de gigantes. La predicción de la probabilidad de incumplimiento. Vamos a ver la calificación de crédito. Si solicita una tarjeta de crédito o un préstamo bancario, te piden que llenen un formulario, detalles de tu empleo, tu casa, tu situación económica, etc. Esta información se usa luego para calcular su calificación global de crédito. Si no tiene una calificación aprobatoria, es probable que se rechace su solicitud o que se le sujete a un escrutinio más detallado. En forma similar, los bancos aplican sistemas mecánicos de calificación de crédito para evaluar el riesgo de sus préstamos corporativos, y otro tanto hacen las empresas cuando extienden sus créditos a clientes. Y el modelo de riesgo basados en el mercado. Los sistemas de calificación de crédito descansan básicamente en los estados financieros de las compañías para estimar qué empresa es más probable que caiga en quiebra y no pueda pagar su deuda, lo cual no le conviene al banco. En el caso de los pequeños negocios puede haber pocas alternativas al uso de datos contables.
pero en el caso de las empresas grandes que cotizan en bolsa, también es posible aprovechar la información sobre los precios de sus valores bursátiles. Esta técnica se constituye sobre la idea de que los accionistas ejerzan su propio incumplimiento si el valor de mercado de los activos cae por debajo de los pagos que deben hacer sobre su deuda. En conclusión, las corporaciones tienen una responsabilidad limitada. Si las compañías no son capaces de pagar sus deudas, pueden declararse en quiebra. Quienes les prestan dinero están conscientes de que pueden recibir menos de lo que se les está dando y que el rendimiento esperado sobre un bono corporativo sea menor que el rendimiento prometido, ya que al no pagar la deuda, por ende, baja el rendimiento. Por la posibilidad de incumplimiento, el promedio prometido sobre un bono corporativo es mayor que un bono gubernamental. Puede considerarse este rendimiento extra como una cantidad que tendría que pagar para asegurar el bono contra su incumplimiento. Hay un activo de mercado de pólizas de seguros que protegen al tenedor de la deuda contra el incumplimiento. Estas pólizas se conocen como SWAT de incumplimiento de crédito. Es decir, si no se pagan los bonos, el, la póliza está encargado de devolverle el restante. No hay comidas gratis en los mercados financieros. El rendimiento extra que se recibe por la compra de un bono corporativo se lo traga el costo del seguro contra incumplimientos. La opción de incumplimiento de la compañía es equivalente a una opción de venta si el valor de los activos de la compañía es menor que la cantidad que se adeuda a la empresa. Le convendrá dejar de pagar y permitir que los acreedores se apoderen de los activos para saldar la deuda. Por desgracia, la mayoría de las compañías tienen varios préstamos en circulación, con pagos que se vencen en diferentes tiempos. Esto complica en forma considerable la tarea de evaluar la opción de venta. Por estas complicaciones, los inversionistas en bonos no usan regularmente modelos de opción para evaluar la opción de cumplimiento que trae un bono corporativo. Lo más común es que pregunten asimismo si el diferencial entre el rendimiento de un bono corporativo y el rendimiento de una emisión comparable del gobierno compensa la posibilidad del incumplimiento. Los diferenciales pueden cambiar con rapidez cuando los inversionistas reevalúan las probabilidades de incumplimiento o se hacen más adversos al riesgo. Cuando los inversionistas quieren una medida del riesgo de los bonos de una compañía, suelen observar la calificación de Moody's, que es el AAA, Standard & Poor's, que es el AA, o Fitch, o que son conocidos también como bonos chatarra, que se les ha asignado. Saben que es mucho menos probable que los bonos con calificación AAA dejen de pagar que los bonos calificados como chatarra. Los bancos, los servicios de calificación y las empresas de consultoría también han desarrollado diversos modelos para estimar la probabilidad de incumplimiento. Los sistemas de calificación de crédito toman las razones contables u otros indicadores de salud corporativa y los ponderan para llegar a una sola medida de incumplimiento. El Moody's adopta un enfoque distinto y busca medir la probabilidad de que el valor de mercado de los activos de las empresas caigan hasta el punto en el que éste opte por dejar de pagar en lugar de seguir dando servicio a su deuda. No hay que suponer que no se corren riesgos solo porque no se prevé una perspectiva inmediata de incumplimiento. Si la calidad de los bonos se deteriora, los inversionistas demandarán un mayor rendimiento y el precio del bono bajará. Una forma de calcular el valor del riesgo es observar la probabilidad de posibles cambios de calificación y estimar el probable efecto de estos cambios en el precio del bono. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.